Bueno, entonces, si logramos observar ya, pues, se me pidió que hablara acerca de lo que es el tratamiento quirúrgico de sarcomas en general. Debemos saber que, pues, depende mucho de la localización, ¿verdad?, del tumor. De esto va a depender básicamente del tratamiento que se puede ofrecer. El tema es un poquito amplio, entonces, básicamente el manejo en general lo podemos determinar mediante el manejo de los que están localizados a nivel de los tejidos blandos. Sin embargo, pues también tenemos que saber que si existe una enfermedad a nivel ósea propiamente, ¿verdad? El manejo varía un poquito, ¿verdad? Respecto a los procedimientos que podemos realizar. Y pues también dependiendo si tuviéramos, perdón, un tumor localizado a nivel de lo que es la cabeza y cuello, pues también varía un poco, pero en general es esto el manejo que debemos de realizar. Voy a hablar un poquito de generalidades, como bien decía ya el doctor, me imagino que ya tocaron ustedes a profundidad, ¿verdad? Las generalidades del tema, sin embargo, pues a manera de introducción, pues ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que los sarcomas son un grupo de tumores malignos que principalmente van a estar originados a nivel del tejido conectivo, extraesquelético o esquelético, ¿verdad? En este caso, pues hago mención de que es en el tejido extraesquelético, que va a ser de los sarcomas de tejidos blandos, de los que vamos a hablar principalmente. Sabemos que en general existen más de 80 subtipos histológicos, ¿verdad?, de sarcomas, de los cuales el 75% ocupa principalmente los tejidos blandos, ¿verdad? El 15% van a estar localizados a nivel de lo que son los tumores del estroma gastrointestinal y el 10% van a estar localizados en el tejido óseo propiamente. Eh, Tocando un poquito de epidemiología, sabemos que para Estados Unidos aproximadamente existen 5,000 casos nuevos cada año. Sabemos que hay una incidencia anual de 2 pacientes por cada 100,000 habitantes. Los sarcomas en general ocupan el 0,7% de todos los tumores malignos. Sin embargo, pacientes pediátricos, que si bien pues no es lo que nos compete, pero es importante saberlo, ¿verdad? Que en este tipo de población pueden ocupar hasta un 6,5% de los tumores. Uno de los inconvenientes que existe es que en un 10% de todos los casos de los sarcomas pueden presentarse con una enfermedad metastásica. Eh, Sin embargo, pues también, esto lo voy a mencionar un poquito más adelante también, pero pues si logra realizar una resección completa de lo que son las metástasis, pues el paciente puede llegar a tener un control más apropiado de la enfermedad en un 25% de los casos. Sin embargo, la supervivencia media, si no se tratan estas metástasis, puede ser incluso hasta menor de 12 meses. Esto, pues obviamente siempre nos basamos nosotros en epidemiología internacional. Lamentablemente, pues en nuestro país no manejamos estadísticas propiamente de una forma adecuada. Sin embargo, pues en lo que es el Instituto de Cancerología está el registro del cáncer. Sabemos que no son estadísticas pues, que sean significativas. Sin embargo, pues nos puede servir para poder tener una orientación respecto al comportamiento que van teniendo estas enfermedades en el país. Entonces, vemos que para el año 2016, ¿verdad? Que es el último registro que existe, se encontraron un total de 76 pacientes que presentaron un tumor a nivel de tejidos blandos y del tejido mesotelial. Sin embargo, hablando de sarcomas propiamente, ¿verdad? Localizados en tejidos blandos, encontramos que se encontraron 27 pacientes, lo cual ocupa pues, solamente un 0,8% de la población en general. Respecto a la etiología, pues sabemos que no hay una causa específica, generalmente pues, son tumores esporádicos y que pues se desarrollan
debido a que existe algún tipo de mutación, ¿verdad? A nivel de las células madre pluripotenciales, lo cual da lugar a clonas malignas y, por supuesto, al desarrollo de este tipo de tumores. Factores de riesgo, es importante saber si existe algún antecedente familiar. El síndrome de Li-Fraumeni, pues que también sabemos que los pacientes que presentan este síndrome, pues 80% de ellos pueden presentar tumores antes de los 45 años y de estos tumores el 36% son sarcomas, lo cual es un dato también a considerar. Pacientes que también presentan neurofibromatosis, estos pacientes van a tener un riesgo que va de 8 a 13% más que los pacientes en general. Y también la poliposis adenomatosa familiar, ¿verdad? Por la ocupación de esto, también pueden desarrollar principalmente tumores del estroma gastrointestinal o de los tumores desmoides, como se menciona, como les manifiesto acá. Y continuando con factores de riesgo, pues también sabemos que puede estar asociado a la exposición de asbesto y herbicidas. Y uno de los datos importantes es también considerar si el paciente tiene antecedente de haber recibido radioterapia, ¿verdad? Un paciente que recibe radioterapia, pues ya sea en la infancia, entonces puede desarrollar los sarcomas que son conocidos como sarcomas radioinducidos también, ¿verdad? Y sabemos que el riesgo de estos pacientes puede incrementarse hasta en un 50%, ¿verdad? Respecto a otros pacientes que generalmente es un factor de mal pronóstico. Respecto a la distribución en esta imagen, pues hago manifiesto, más que todo la localización de los tumores. Los sarcomas de tejidos blandos sabemos que en general aproximadamente un 60% de los casos puede presentarse a nivel de las extremidades, ¿verdad? Y el resto, pues, generalmente tiende a localizarse en lo que es el tronco y en menor frecuencia en el resto de localizaciones. Respecto a los sarcomas en extremidades, pues en esta gráfica les hago manifiesto pues más o menos el porcentaje en el cual pues se van manifestando, ¿verdad? Siendo el histiocytoma fibroso maligno pues, principalmente se presenta y a nivel de los sarcomas de retroperitoneo, pues sabemos que más frecuente es el liposarcoma. Sin embargo, no podemos descartar también que en un 30% aproximadamente pueden presentarse también lo que son los leiomyosarcomas. Eh, Respecto al pronóstico, es el factor más importante, en este caso es el grado histológico del tumor primario, ¿verdad? Sin embargo, hay otros factores que también pues, debemos de considerar, como lo son el tamaño, la localización, el grado de necrosis y necrosis por campo, ¿verdad? Lo cual, pues, si analizamos el grado de necrosis y la necrosis por campo, pues también nos van a ayudar a determinar el grado histológico del tumor. Sin embargo, pues eso es un aspecto más que todo patológico. Respecto al grado histológico, pues un grado uno generalmente, pues como sabemos, ¿verdad? Son sarcomas bien diferenciados, tienen una tendencia a poder realizar una invasión local principalmente. Sin embargo, la tendencia a diseminarse pues es muy baja, mientras que los ya un grado 2 un grado 3 o sea, considerados ya de alto grado, ¿verdad? Estos pues van a tener una tendencia agresiva tanto a la invasión local como a realizar una diseminación a distancia, principalmente a nivel pulmonar, como en esta gráfica que se ejemplifica. Respecto a los patrones de diseminación, ¿verdad? Tres patrones principalmente, ¿verdad? El local, el cual se va a manifestar a lo largo de los planos anatómicos. Vamos a revisar esto que es algo muy importante, ¿verdad? La localización anatómica que pueda tener. Sin embargo, también puede diseminarse hacia fibras nerviosas, usos musculares o hacia fascias, ¿verdad? Y pues poder provocar una diseminación, digamos, más que todo hacia órganos vecinos. La vía linfática es una vía pues muy
muy poco frecuente, ¿verdad? Y aquí pues siempre creo yo que en la formación de un residente de oncología, pues una de las preguntas que siempre surge ahí es cuáles son los tipos, los subtipos de sarcomas que principalmente pueden provocar algún tipo de diseminación linfática. No sé si alguno de los médicos residentes podría cooperar con la respuesta. De los tipos, el angiosarcoma es uno de los que se puede diseminar por vía linfática. ¿Correcto? Pero faltan más. ¿Alguien que tenga una idea por ahí? No, doctor. Bueno, vamos a verlos más adelante entonces. Pero eso es importante, ¿va? Esa es una pregunta que deben de manejar. Bueno, el último patrón de diseminación, pues es la vía hematógena, ¿verdad? Este sí va a ser la principal. ¿Hacia qué estructuras puede diseminarse? Pues principalmente a pulmón, como habíamos mencionado, pero sin embargo no es exclusiva también. Puede diseminarse, por supuesto, que a sistema nervioso, ¿verdad? O cerebro, hígado, y también pues puede afectar el hueso, solamente que a distancia, ¿verdad? ¿Cómo se puede ver en estas imágenes que les, les adjunto? Esto es bien importante, ¿verdad? O sea, obviamente no es algo que deban de saber desde el punto de vista médico, ¿verdad? Pero para nosotros como quirúrgicos es importante poder diferenciar que la localización del sarcoma sea en un espacio intracompartimental o extracompartimental, porque de eso depende el tipo de manejo o la resección que se vaya a realizar. Entonces, los espacios intracompartimentales, solo para hacerlo como de recordatorio más que todo, porque yo sé que en algún momento lo han de ver estudiado, ¿verdad? Pero está la región periescapular, la región anterior y posterior del brazo, región anterior y posterior del antebrazo en miembro superior. La nalga, pues que sí, ese es el nombre, ¿verdad? El espacio intracompartimental. La región anterior, media y posterior del muslo. En el del muslo existen tres compartimentos. La región antero-externa de la pierna, la región sural de la pierna, que como pueden ver, no salió como quise enseñárselos, pero digamos aquí, en este segmento, ¿verdad? Acá es donde les hago manifiesto lo que es la región periescapular y es solamente cada una de ellas van como que en orden, ¿verdad? Para poder hacerse una idea de lo que son estos espacios. Como les mencionaba, ¿verdad? Los espacios extracompartimentales también existen, ¿verdad? Tejidos a nivel de la cabeza y cuello, puede estar también localizado a nivel de regiones paraespinales, regiones periclaviculares, a nivel axilar, la fosa anterior del codo, la región intermedia también de lo que es la mano, tejidos a nivel intrapelvianos, el triángulo inguinocrural también, ¿verdad? Que es una región importante y la región poplitea. Bueno, respecto a las biopsias, siempre es importante poder realizar una biopsia antes de decidir el tratamiento definitivo, ¿verdad? A realizar al paciente. Entonces, debe de ser realizada, pues, obviamente por un cirujano de preferencia que tenga un entrenamiento especial en el área pues, de oncología. ¿Por qué? Porque hay algunos detalles técnicos que deben de considerarse, como por ejemplo, el lugar donde se realiza la punción o la incisión, ¿verdad? Si se va a utilizar alguna técnica de la aguja, pues estar familiarizados con los que son las técnicas de una aguja de Tretud, por ejemplo, ¿verdad? Una biopsia incisional abierta, o pues también que por supuesto debemos estar familiarizados con lo que son realizar unas biopsias dirigidas mediante algún medio imagenológico, ya sea por ultrasonido, tomografía o endoscopía, ¿verdad?
Esto principalmente en lesiones donde el abordaje puede ser un poquito más complicado, ¿verdad? Como a nivel del tórax, el abdomen, etcétera. Ahora, la biopsia por aspiración de aguja fina, esto pues no es recomendable, ¿verdad? En el caso de un sarcoma, ¿verdad? Podría tener algún beneficio cuando se sospecha de una recaída, sin embargo, no es tan recomendable, ¿verdad? Mientras que la aguja cortante, o sea, la aguja de Truput es la que más recomendada está. Sin embargo, cuando podemos realizar una biopsia incisional, pues en tumores, cuando ya son tumores mayores de 5 centímetros, y para nosotros es importante poder proporcionar una cantidad suficiente de tejido, ¿verdad? Por lo menos 2 centímetros cúbicos, lo cual pues va a permitir realizar un análisis histopatológico adecuado y por supuesto también el análisis de inmunohistoquímica, que es muy importante en este tipo de tumores, ¿verdad? Eh, la biopsia excisional, bueno, salvo que sean tumores muy pequeños, ¿verdad? Que nos permitan garantizar un margen quirúrgico adecuado, se podría optar a ella, que por ejemplo la localización sea muy superficial, ¿verdad? En este caso, pues también se podría considerar, sin embargo, particularmente yo considero que la biopsia excisional en estos casos no es la más recomendada, ¿verdad? Más que todo por el manejo de los márgenes quirúrgicos. Bueno, un recordatorio rápidamente, ¿verdad? De la estadificación TNM, yo sé que pues, seguramente la revisaron ayer, por lo cual no voy a ahondar mucho eh, en la descripción de esto. Quizás respecto al grado histológico, pues esto sí debe de ser un parámetro muy importante y pues como pudieron notar ustedes en la clase, me imagino, el día de ayer, pues el grado histológico en este caso nos arroja una información muy significativa para poder realizar el estadiaje clínico, ¿verdad? O sea, sí es algo que debemos de considerar. Bueno, entonces, pues lo que me solicitaron para hoy, ¿verdad? Más que todo, hablar generalidades de lo que es el tratamiento quirúrgico en este tipo de tumores. Entonces, sabemos que particularmente en este tipo de neoplasias, ¿verdad? O sea, como son los sarcomas, la cirugía, pues sí es el tratamiento estándar, ¿verdad? Y pues definitivamente el objetivo principal es poder realizar una resección amplia con márgenes negativos, que es a lo que nos referimos cuando hablamos del R0, ¿verdad? Eh, Cuando ofrecemos como tratamiento primario, ¿verdad? De este tipo de sarcomas, la cirugía debe de ser garantizada ofreciendo un margen tridimensional negativo. Entonces, este es un dato bien importante porque no solamente vemos alto por ancho, sino que también profundidad debemos garantizar a este nivel que exista el margen negativo. Sin embargo, existe esta clasificación, ¿verdad? Para hacerla de su conocimiento del tipo de resección, vamos a ver la radicalidad de la misma. Por ejemplo, si es una resección intralesional, entonces aquí pues el plano de disección discurre a través de la pseudocápsula del tumor y esto pues digamos no va a garantizar que se logre resecar completamente la lesión, por lo tanto se considera que el campo operatorio va a estar contaminado y por ende puede tener una recidiva pues local. Una resección marginal, esto pues hace mención a que el plano de disección pasa a través de la zona reactiva inmediatamente afuera de la lesión macroscópica. Sin embargo, en este caso también deja enfermedad microscópica. Entonces no es lo indicado. La resección amplia, pues es ahí sí que el objetivo. En este se realiza una resección del tumor, pero entera, ¿verdad? O completa. Y se garantiza un margen de tejido sano aproximadamente de 2 a 3 centímetros. Esto es lo ideal.
pero sin resecar la estructura que originó el tumor, ¿verdad? Puede existir algún tumor residual microscópico, sin embargo, pues esto ya no lo manifiestan en el resultado histopatológico final. Y la resección radical es cuando se quita el tumor completo y la estructura del origen de la lesión. Sin embargo, pues en este caso, sí es, como su nombre lo indica, ¿verdad? Una cirugía más radical, la cual pues puede verse comprometida la funcionalidad dependiendo de la localización que tenga, ¿verdad? De los datos importantes es que estos últimos dos aspectos, sus últimos dos tipos de resección ofrecen mejor control local. Sin embargo, es lo que les mencionaba, ¿verdad? Dejan secuelas funcionales y estéticas importantes por proximidad a estructuras pues de la misma importancia. Muchas veces la conservación de un órgano debido a su función puede incrementar el riesgo de recaída local. Entonces, aunque este riesgo puede reducirse con algún tratamiento adyuvante. Entonces, finalmente, el objetivo de esto pues es individualizar cada caso y pues poder ofrecer la mejor opción al paciente, ¿verdad? Bueno, aquí les pongo un ejemplo de una cirugía marginal, ¿verdad? Por ejemplo, cuando son lesiones benignas, ¿verdad? Ahí no debemos garantizar, pues, ni siquiera tener un margen muy alejado, ¿verdad? Sí es importante tener un margen negativo, pero no es el objetivo principal, porque pues es una lesión benigna, ¿verdad? Sin embargo, en las resecciones amplias, cuando por ejemplo estamos enfrentándonos a un tipo de tumor que puede ser un estadio 1A, que sabemos pues, que el grado de malignidad es bajo, ¿verdad? Tiene una localización, perdón, intracompartimental. Esto es lo importante que les mencionaba, ¿verdad? Entonces, en este caso se puede ofrecer solamente una resección amplia. También en estadios 2, pero siempre y cuando esté asociado a algún tipo de tratamiento adyuvante. Si hablamos de que la localización inicial es a nivel de alguna de las extremidades, pues a veces vale la pena también poder considerar realizar un centellograma óseo, ¿verdad? Para poder identificar si existe algún compromiso del hueso y de hacerlo, pues poder realizar una extirpación de la cortical del segmento, ¿verdad? Como se menciona en la parte inferior, ¿verdad? Aquí les pongo un ejemplo de este tipo de resección. Respecto a la cirugía radical aislada, bueno, sabemos que esta pues, puede ofrecer un control local. Hay extirpaciones locales que van a ser radicales también, ¿verdad? Puede realizarse la resección no solo del tumor, sino que de estructuras anatómicas también que están rodeando el mismo, ¿verdad? Como grupos musculares, ¿verdad? Este tipo de cirugía, ¿verdad? Puede ofrecer un control local hasta del 80% de los casos. Sin embargo, sabemos que hasta en un 50% de este tipo de resecciones van a requerir amputación en caso de tratarse de una de las extremidades. Ahora, cuando, por ejemplo, queremos ofrecer a un paciente una cirugía más algún tipo de tratamiento adyuvante, entonces podemos realizar solamente una resección completa del tumor, garantizando márgenes sanos, ¿verdad? Esto es que en todas las direcciones tengan por lo menos 1 a 2 centímetros de margen, ¿verdad? En este caso, pues podríamos evitar resecar grupos musculares perilesionales, ¿verdad? Eh, Podríamos valorar ofrecer quimioterapia y radioterapia adyuvante también. Y en este tipo, pues podemos ofrecer una tasa de control local aproximadamente del 80%. Lo que sí está comprobado es que la quimioterapia adyuvante en este tipo de tratamientos puede mejorar la sobrevida libre de enfermedad, tanto como la sobrevida global y ofrecer un control local en la mayoría de los casos. No hay diferencias significativas realmente, ¿verdad?, en lo que es el periodo libre de enfermedad, sobrevida global o recurrencia local con ambas técnicas propiamente de la cirugía. Sin embargo,
al ofrecer adyuvancia sabemos que vamos a someter al paciente a una menor morbilidad, ¿verdad? Que con una cirugía radical. Ahora, definitivamente cuando hablamos de sarcomas, pues tenemos que hablar de una cirugía disruptiva, en la cual pues ya se menciona lo que son las amputaciones, desarticulaciones, ¿verdad? Que ya son cirugías pues definitivamente más radicales. Esto principalmente se reserva cuando se trata de neoplasias malignas de origen óseo principalmente, o cuando existen a nivel, un sarcoma, perdón, a nivel de tejidos blandos, pero extracompartimentales, ¿verdad? También puede considerarse cuando si algún paciente pues ha sido tratado previamente, ¿verdad? Y presenta algún tipo de recidiva. Y también en el caso que para poder realizar la reconstrucción posoperatoria necesite de algún tipo de colgajo que sea atípico, ¿verdad? Por ejemplo, les pongo aquí el ejemplo de la amputación interescapulotorácica, ¿verdad? O pues todos los tipos de procedimientos Tikoff-Limber, ¿verdad? En los cuales pues dependiendo de la resección que se realice, pues va a determinar pues el tipo de procedimiento realizado, ¿verdad? Este es a nivel del miembro superior, por supuesto, ¿verdad? Pero pues, si hablamos a nivel del miembro inferior, pues también podría existir una cirugía interilio abdominal. Como les digo, ¿verdad? O sea, estos son los casos son un poquito más, más radicales, ¿verdad? Pero sin embargo, pues es algo que debemos de considerar. Respecto a lo que son los sarcomas a nivel de extremidades propiamente, ¿verdad? Debemos considerar múltiples características antes de considerar el tratamiento. Por ejemplo, el objetivo principal siempre va a ser lograr el control local propiamente. Debemos de considerar nosotros, por ende, el tamaño del tumor, la localización, el grado tipo histológico, si ha recibido algún tratamiento previo o no, la edad del paciente, por supuesto, que es un factor muy importante a determinar, así como el estado funcional del mismo, ¿verdad? Y también, dependiendo del procedimiento que se decida hacer, el grado de pérdida funcional, ¿verdad? Debido a la resección, porque si realmente se realiza, vamos a dejar prácticamente un miembro afuncional prácticamente, pues entonces, ¿para qué considerar la preservación del mismo si pues, deberíamos de ofrecer un tratamiento más, más radical, ¿verdad? Bueno, mientras que si realizamos, ofrecemos algún tipo de cirugía conservadora, en este tipo de tratamiento debería de ser seguida por radioterapia, siempre individualizando cada caso, hago mención de eso. En este caso, siempre pues podemos ofrecer un buen control local y óptimos resultados funcionales. Uno de las opciones terapéuticas que tenemos, bueno, no disponible en Guatemala, pues, pero, o sea, no es que esté completamente no disponible, perdón, pues, pero sí es un poquito limitado, ¿verdad?, el acceso al mismo, como lo es la perfusión aislada hipertérmica. Sin embargo, pues obviamente para hacer del conocimiento en general, pues por supuesto que debo de mencionarla. Utilizando este tipo tratamientos, pues podemos realizar resecciones completas en un 20% de los casos. Eh, em, de lo más importante de esto, considero yo, es que podemos evitar realizar un tratamiento radical hasta en un 90% de los casos. Y por ende, pues logramos preservar la extremidad. Sin embargo, debemos de basarnos básicamente en las indicaciones para poder ofrecer este tratamiento, ¿verdad? Como que, por ejemplo, el tumor primario fuera multifocal, ¿verdad? O sea, no estuviera solamente en una misma área. Lesiones que inicialmente pueden considerarse como irresecables, que estén varios compartimentos del miembro comprometidos, que sean tumores localmente avanzados también. Y una de las cosas, ¿verdad?, que no nos garantice que podamos dejar márgenes quirúrgicos adecuados, que el paciente ya haya tenido múltiples recurrencias también, ¿verdad? O que simplemente sea la opción de ofrecer un tratamiento paliativo.
respecto a las amputaciones o desarticulaciones, esto pues debemos considerarlo pues cuando el paciente así lo solicite, ¿verdad? También, eso es algo bien importante. Cuando también no se puede, no es posible poder ofrecer un control local con otros procedimientos, ¿verdad? Y lo que les mencionaba, ¿verdad? Que podamos preservar el miembro, pero con una funcionalidad pues, considerable, entonces, pues debemos de ofrecer de una vez pues, una amputación. Uno de los aspectos bien importantes es que también cuando el paciente pues, ha tenido múltiples tratamientos analgésicos, ¿verdad? Pues no es posible lograr controlarlo, es algo que se debe de considerar un tratamiento más radical. Por supuesto, cuando pueda existir alguna hemorragia, un tumor fúngico grande, ¿verdad? Cuando ya definitivamente tenemos una extremidad no funcional, o cuando falla ya tanto la quimioterapia o radioterapia preoperatorias y no podemos ofrecer un tratamiento adecuado, pues en este caso lo mejor es ofrecer un tratamiento radical, ¿verdad? Mediante una amputación o una desarticulación propiamente. Bueno, ¿cuándo vamos a ofrecer cirugía solo como el único tratamiento? Cuando estemos tratando tumores que son muy pequeños, ¿verdad? O sea, menores de 5 centímetros, cuando son tumores de bajo grado, cuando son tumores que son resecados por completo, con márgenes adecuados, tridimensionales, insisto, ¿verdad? O en aquellos tumores también en los que son rodeados por alguna fascia muscular intacta. La linfadenectomía, pues aquí está prácticamente la respuesta, ¿verdad? De lo que les comentaba. Sabemos que existen metástasis ganglionares en los sarcomas. En general es muy bajo. Estamos hablando que es de un 5 a un 6%, 5.8%, ¿verdad? Sin embargo, en los tipos histológicos en los cuales sí se puede presentar con mayor frecuencia son los sarcomas epitelioides. Asimismo, también el sarcoma sinovial, el sarcoma de células claras, el angiosarcoma, como bien mencionó el doctor previamente, el histocitoma fibroso maligno y el rhabdomiosarcoma. Las reconstrucciones, eso depende, ¿verdad?, de la localización donde tenga el tumor, pero pues podemos ofrecer colgajos miocutáneos pediculados, o sea, colgajos libres. Sin embargo, también podemos realizar algún tipo de autoinjerto vascular, ¿verdad? Esto es bien importante mediante microcirugía, o podemos ofrecer también pues prótesis sintéticas. Ahora, respecto a los sarcomas del retroperitoneo, en estos casos, pues se ha visto que no hay una gran utilidad de lo que es la quimioterapia y radioterapia. El objetivo principal siempre, pues, sería, ¿verdad?, obtener márgenes amplios. Sin embargo, esto, pues, no siempre es. ¿Y por qué? Principalmente en nuestra población, ¿verdad?, que cuando consultan ya son tumores pues ya muy grandes, ¿verdad? Que es difícil poder garantizar este tipo de márgenes. En estos casos, ¿verdad? Están aceptadas las resecciones multiorgánicas, por supuesto, ¿verdad? Sabemos que a la hora de realizar una resección de un liposarcoma, principalmente el órgano que está asociado a alguna resección es alguno de los riñones, ¿verdad? Sin embargo, pues también se pueden realizar resecciones de colon, ¿verdad? De páncreas o de vaso, ¿verdad? Dependiendo de la invasión que pueda tener aquí a este nivel. La resección completa en general puede lograrse hasta en un 70-80% de los casos. Si logramos esto, pues sabemos que definitivamente vamos a mejorar el periodo libre de enfermedad. Ahora, factores que van a imposibilitar la resección completa, esto pues es cuando existe algún tipo de compromiso vascular principalmente. Compromiso de raíz del mesenterio, pues es un compromiso vascular también, ¿verdad? No podemos desvascularizar prácticamente todo lo que es los órganos intraabdominales. Cuando, por ejemplo, existe también sarcomatosis peritoneal, cuando puede existir invasión extensa a raíces nerviosas, invasión de los huesos propiamente de la pelvis, cuando ya el paciente puede presentar ascitis también, o cuando presenta algún tipo de metástasis a distancia. Este tipo de tumores, pues es un poquito más frecuente de poderlo identificar. Sin embargo, pues,
personalmente, he de decirles que realmente, más que todo en nuestra población, sí es un poco difícil poder realizar una resección completa y más que todo porque los casos cuando los operamos pues son ya muy avanzados. Eh, de procedimiento, pues sí conlleva una morbilidad mayor en un 14-32%, dice, en general yo considero pues, que nuestra población es mayor, ¿verdad? Puede tener hasta un 6% de mortalidad. Eh, Uno de los inconvenientes que tenemos aquí de poder ofrecer algún tipo de radioterapia es que no va a ofrecer mayor beneficio debido a que la dosis de radiación administrada debe de limitarse mucho debido a la poca tolerancia que van a haber ahí por parte de los tejidos vecinos, principalmente de las asas intestinales, colon, etcétera. La radioterapia intraoperatoria, por supuesto que es una opción válida, ¿verdad? Lamentablemente, pues no contamos con ella. Realmente, ahí pues ustedes mejor que nadie, pues sabrán que realmente la quimioterapia no tiene un efecto significativo en estos pacientes. Sin embargo, si logramos realizar una resección completa con márgenes adecuados y todo, sabemos que a los 5 años el paciente va a tener una sobrevida, el 54%, perdón, de los pacientes van a tener van a estar vivos a los 5 años, ¿verdad? Y 45% a los 10 años. Mientras que si se le realiza una resección incompleta a los 5 años, únicamente van a estar vivos del 8 al 35% de los pacientes. Ahora, esto es respecto a los tumores de la pared abdominal. Perdón, ahí no apareció el título. Estos generalmente, la resección no es tan complicada, sin embargo la reconstrucción sí es otra historia, ¿verdad? Generalmente debemos basarnos de mallas, ¿verdad? Existen mallas sintéticas para poderlo realizar, sin embargo, pues también es válido poder utilizar algún tipo de colgajo, injertos de piel, etcétera. Al determinar que existen márgenes positivos, debe de rescindirse, ¿verdad? Siempre y cuando haya enfermedad macroscópica. Ahora, si la enfermedad es microscópica, la mejor opción es poder ofrecer radioterapia. Mientras que los sarcomas de la pared torácica, pues también, como les digo, lo más complicado es la reconstrucción de este tipo de resecciones, ¿verdad? Existen algunas mallas, las cuales pues las menciono ahí, pueden realizarse algún tipo de injertos, perdón, óseos, ¿verdad? Utilizar mallas de titanio incluso, ¿verdad? Para darle la estabilidad necesaria al tórax, o pues también pueden realizarse resecciones, colgajos, perdón, miocutáneos para cubrir el defecto dejado post-resección del tumor. Ahora, dentro de los aspectos importantes, solo para conocimiento general, las zonas en las que se realizan las biopsias previas, ¿verdad? Y áreas que, por ejemplo, puedan formar ahí algún tipo de hematoma o que pueda facilitar algún tipo de diseminación iatrogénica, estas deben ser extirpadas junto con el tumor local. Por eso es la importancia, ¿verdad?, de a la hora de que nosotros, pues como quirúrgicos, realizamos una biopsia, lo hagamos considerando aspectos muy importantes de la resección total, es decir, si ya sabemos a qué nivel vamos a hacer la incisión, ¿verdad? Que generalmente deberían de ser longitudinales, deberíamos de ya sea la punción o la incisión para realizar la biopsia, debería de estar incluida dentro de este margen. Lo ideal, ¿verdad? Sería de ofrecer 3 centímetros de margen mínimo, ¿verdad? Si se ha visto que mejora significativamente la sobrevida. Cuando existe algún tipo de afección cutánea o subcutánea, ¿verdad? Del tumor, lo que está recomendado es dejar un margen mayor de 5 centímetros. Si hay necesidad de sacrificar algún tipo de estructura, ya sea nerviosa o vascular, también está indicado dejar el mismo margen, o sea, 5 centímetros, ¿verdad? Para garantizar una resección, pues óptima. Una de las cosas importantes es que nosotros como quirúrgicos sabemos que no debemos de realizar mayor manipulación, ¿verdad? De la
lesión resecada durante el procedimiento, porque puede existir una diseminación, ¿verdad? Y esto pues nos va a aumentar demasiado el riesgo, ¿verdad? Que pueda tener alguna recurrencia local. Generalmente no está indicado realizar linfadenectomías, ¿verdad? Por el bajo riesgo general de diseminación linfática. Sin embargo, hay que considerar que si se presenta en alguno de estas variantes histológicas que les mencioné, que sí deberíamos de considerar poder hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que lo más importante en estos casos es poder individualizar cada uno de los casos. Cuando nosotros sabemos que no logramos garantizar un margen quirúrgico adecuado, es algo bien importante para nosotros como quirúrgicos poder dejar marcada el área quirúrgica. Esto pues para poder realizar una planificación adecuada de algún tipo de tratamiento como radioterapia adyuvante. Uno de los aspectos importantes también pues para nosotros es que si dependiendo de la resección que realicemos, si vamos a dejar algún tipo de drenaje, el área para exteriorizarlos debe de ser muy cerca de la incisión, o sea, debido a que pues se pueda incluirse dentro del área de radiación posterior que se le pueda realizar al paciente. Una de las cosas que también, o sea, el hecho de, de evitar manipular mucho la lesión no quiere decir que no debamos examinarla, ¿verdad? Que si existe alguna duda, que si en algún área determinada no logramos garantizar un margen adecuado, pues deberíamos de realizarlo en ese mismo momento, ¿verdad? Aprovechando que, que nos encontramos en el procedimiento quirúrgico. Bueno, los márgenes, la importancia de los márgenes, ¿verdad? Van a ser evaluados tanto por el cirujano como por el patólogo. Para nosotros también es importante el hecho de realizar un marcaje adecuado de la pieza para que el patólogo sepa pues cuál es superior, cuál es derecho, cuál es izquierdo, etcétera, ¿verdad? Y debido a que si alguno de los márgenes se encuentra, ¿cómo se llama? Positivo, pues nosotros podamos identificar qué niveles que estaba positivo o más cercano, ¿verdad? Siempre cuando puedan haber márgenes quirúrgicos debe de realizarse una reexcisión hasta poder obtener márgenes negativos. Esto pues obviamente si es macroscópico, ¿verdad? Ahora si es microscópico, entonces deberíamos o estamos muy cerca de lo que es hueso, vasos o algún tejido, digamos, un tejido muy significativo, ¿verdad? Entonces podemos ofrecer también radioterapia o deberíamos de ofrecer la misma. Bueno, esto de los 3 centímetros que les menciono, ¿verdad? Es el margen, pues, recomendado. Sin embargo, pues, sí dependería de estos factores, ¿verdad? Que se mencionan, o sea, el tipo histológico, si ha recibido algún tratamiento previo, si hay algún tipo de barrera anatómica, ¿verdad? Como la fascia, el peritoneo, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, quizás no debe garantizarse los 3 centímetros, sino que únicamente resecando el segmento de fascia, pues con eso se considera que es un margen adecuado, ¿verdad? Porque no está violado, ¿verdad? Sino que está intacta dicha barrera. Bueno, según las guías de la NCCN, ¿verdad? Pues rápidamente, si sabemos que pues, nos encontramos con un sarcoma que se encuentra en estadio 1A o 1B, ¿verdad? La resección amplia, ¿verdad? Es el tratamiento de elección, ¿verdad? Si esto pues nos logramos proporcionar márgenes adecuados, entonces pues simplemente queda prácticamente se considera que el tratamiento es adecuado, ¿verdad? Y no hay, básicamente, perdón, se puede simplemente observar al paciente. Sin embargo, no logramos realizar una resección apropiada, ¿verdad? O, por ejemplo, es una resección R2, o sea, que quedó tumor macroscópico, entonces debemos individualizar cada uno de los casos.
saber si no está comprometida la funcionalidad del mismo, si se puede realizar una resección, pues esto sería lo mejor, ¿verdad? Sin embargo, si no es de esta forma, entonces deberíamos de considerar poder ofrecer radioterapia en estos estadios, ¿verdad? Mientras que si ya estamos tratando un sarcoma de estadio 2 o 3, ¿verdad? Lo ideal sería poder, si logramos obtener márgenes quirúrgicos apropiados, perdón, por ser un estadio 2, deberíamos de ofrecer radioterapia. Lamentablemente, pues nosotros que no tenemos radioterapia, ¿cómo se llama? Intraoperatoria, no, perdón, no, al no tener radioterapia intraoperatoria, entonces en este caso estamos obligados, ¿verdad?, a ofrecer una radioterapia adyuvante. Ahora, si por ejemplo al paciente se le dio algún tipo de radioterapia preoperatoria, entonces ya no es necesario, pues obviamente, ¿verdad?, darla como adyuvante. En un estadio 3, si garantizamos márgenes quirúrgicos apropiados, ¿verdad? O al paciente se le dio radioterapia preoperatoria, entonces básicamente aquí es la misma historia. Pero si si se le dio, perdón, quimio, radioterapia, ¿verdad?, al paciente y mediante la cirugía logramos garantizar márgenes quirúrgicos adecuados, entonces deberíamos de considerar, dependiendo, ¿verdad?, del grado sí, del tumor, si deberíamos de ofrecer tratamiento adyuvante con quimioterapia o no, ¿verdad? Siempre en los estadios 2, pero que no logremos ofrecer resultados funcionales adecuados, ¿verdad? Con este tipo de resecciones o que consideremos que va a ser un tumor primario no resecable, entonces lo que deberíamos de ofrecer inicialmente es algún tipo de tratamiento neoadyuvante, como mediante radioterapia o quimioterapia, ¿cómo se llama? O pues ofrecer algún tipo de tratamiento más radical, ¿verdad? Dependiendo de la respuesta que obtengamos de esto, si consideramos que se pueden garantizar resultados funcionales adecuados de la extremidad, entonces pues regresamos, ¿verdad? Y deberíamos de ofrecer un tratamiento quirúrgico y posteriormente pues valorar si va a necesitar algún tipo de adyuvancia o no. Mientras que si después de haber ofrecido el tratamiento neoadyuvante, el paciente pues ya es candidato a algún tipo de tratamiento quirúrgico resecable, sin embargo, los resultados funcionales de la extremidad van a ser adversos, entonces deberíamos de ofrecer una amputación, ¿verdad? O pues ya ahí sí que ofrecer radioterapia, pero definitiva, ¿verdad? Y si consideramos que el tumor primario pues definitivamente no puede ser resecable, entonces pues ahí, si no ha sido radiado previamente, pues ofrecer la radioterapia completa, quimioterapia, ofrecer algún tipo de cirugía paliativa únicamente, ¿verdad? Bueno, incluso ellos nos sugieren poder observar al paciente, lo cual solamente se consideraría, pues, si es asintomático, ¿verdad? O el estado funcional, pues es malo. Eh, para este tipo de pacientes. Mientras que si no vamos a ofrecer ningún tratamiento y ofrecemos algún tratamiento más radical, en estos casos sí definitivamente deberíamos de ofrecer algún tipo de tratamiento adyuvante, ¿verdad? Principalmente quimioterapia. Ahora, si por ejemplo encontramos un tumor sincrónico, ¿verdad? O ya se considera que el tumor se encuentra en un estado metastásico, si es una lesión única, principalmente, ¿verdad? A nivel pulmonar, y vemos que el tumor está localizado únicamente en un área, ¿verdad?, específica, entonces podemos ofrecer manejo del tumor primario, ¿verdad? Como se ha indicado previamente. Y para la metástasis, pues se pueden considerar distintas modalidades de tratamiento, ya sea quimioterapia, si la lesión es accesible, ¿verdad? Es periférica, es única, y entonces podríamos incluso realizar una metatasectomía, considerando las características del mismo
poder ofrecerle algún tipo de radioterapia, ya sea adyuvante o no, ¿verdad? Dependiendo del caso. Mientras que si no se puede, ¿verdad? Pues ya podríamos ofrecer algún tipo de SRT, ¿verdad? O algún tipo de procedimiento ablativo propiamente, o algún tipo de embolización. Mientras que si ya son metástasis diseminadas, ¿verdad? Entonces, pues ahí sí ya básicamente el tratamiento pues ya es más sistémico, ¿verdad? Ya sea mediante quimioterapia, o pues dependiendo, ¿verdad? Del estado funcional, incluso poder ofrecer solamente apoyo de soporte, ¿verdad? Al paciente. Ahora, las características de la patología. Esto pues va a depender, ¿verdad? Del sitio de origen de la biopsia, ¿verdad? Es importante determinar el diagnóstico primario en base a la clasificación internacional. O sea, esto quiere decir, considerando, por supuesto, ¿verdad? También el grado del tumor. Es importante poder determinar la profundidad del tumor. ¿Por qué? Porque, digamos, no es lo mismo tratar un tumor superficial que un tumor profundo. Las otras características que ya se mencionaron, ¿verdad? Tamaño, grado histológico, necrosis, etcétera, ¿verdad? El estado de los márgenes, si los márgenes están involucrados, no están involucrados. Si están involucrados, era lo que les mencionaba, ¿verdad? Especificar qué margen es el que está afectado, el estado de los ganglios linfáticos, ¿verdad? O sea, si se realizó alguna linfadenectomía o no, el resultado de los estudios auxiliares, definitivamente, ¿verdad? Principalmente la inmunistoquímica y las características adicionales importantes, ¿verdad? Que nos ofrece el informe de patología propiamente. Bueno, respecto a la quimioterapia, adelante ustedes, pues mejor que nadie pueden manejar este tema, ¿verdad? De acuerdo a esta revisión que realicé, pues sabemos que es útil por alta propensión de estas lesiones a extensión vía hematógena, ¿verdad? Estas son las drogas que principalmente pues se utilizan. Sabemos que sí pueden mejorar la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global. Sin embargo, pues pueden provocar esta toxicidad. Y respecto a la radioterapia, sabemos que mejora el control local. A la hora de poder realizar la planificación del tratamiento, ¿verdad? Deberían de ofrecer unos márgenes mínimos de 10 centímetros, ¿verdad? Tanto por arriba como por debajo de la lesión. Tanto los estudios de imagen como la tomografía, como los clips que les mencionaba, ¿verdad? Que es importante poder dejarlos colocados en el procedimiento quirúrgico, pues van a delimitar el área de radiación, ¿verdad? Que se va a ofrecer. Cuando en alguna de las extremidades se ofrece algún tipo de radioterapia circunferencial, esto puede provocar definitivamente algún edema distal grave, lo cual pues pueda requerir algún tipo de intervención quirúrgica, ¿verdad? Como algún tipo de fasciotomía o algún procedimiento similar, ¿verdad? Para resolver este edema, ¿verdad? Las complicaciones de la radioterapia, pues como ya sabemos, ¿verdad? Puede provocar linfedema, limitación de la movilidad, fracturas, dolor, induración, etcétera. Cuando sabemos que existe alguna importante morbilidad al dar extensos campos de radioterapia tras la cirugía de extirpación de compartimentos con grupos musculares, entonces deberíamos de valorar ofrecer algún otro tipo de tratamiento. Los colgajos, por ejemplo, que se realiza una cirugía muy extensa, como lo que es una hemipelvectomía, ¿verdad? O algún tipo de desarticulación, ya sea a nivel miembro inferior o miembro superior, esos colgajos tienden a no tolerar bien la radioterapia. Entonces, muchas veces, al realizar este tipo de procedimientos, retrasa el inicio de la radioterapia, ¿verdad? Por lo que, insisto, debe de individualizarse cada caso. Ahora, respecto a las recaídas locales, ahí pues está resumido, ¿verdad? A nivel de las extremidades, el 80% de las recaídas se va a presentar antes de los 2 años y el 100% antes de los 3 años. En este caso, de presentarlo, puede ser candidato a reexcisión o poder reirradiar, ¿verdad? Una de las opciones adecuadas también en este caso, ¿verdad? Por ser una extremidad, es poder ofrecer algún tipo de perfusión aislada, aunque lamentablemente nosotros tenemos un poco limitado el acceso a ese tipo de tratamiento. En el retroperitoneo, esto pues tiene una particularidad, ¿verdad? Que puede realizarse en varias ocasiones, puede resecarse, ¿verdad? Cuando los tumores pues, son de bajo grado,
Esto pues va a ser permitido poder realizar este tipo de resecciones, incluso hasta en un 44% de los casos, ¿verdad? Sabemos que 54% de los pacientes a los 5 años van a presentar, los que van a presentar una recaída, pues van a hacer esto, mientras que el 90% lo puede presentar hasta en 10 años, ¿verdad? En este caso, vale la pena poder hacer mención que en lo que es retroperitoneo, es válido poder realizar una resección parcial. ¿Por qué? Porque esto, pues definitivamente nos va a poder permitir ofrecer algún tipo de tratamiento, más que todo paliativo, pero con un mejor resultado. Ahora, cuando sucede algún tipo de recaída sistémica, esto pues principalmente asociado con sarcomas de alto grado, ¿verdad? Esta va a ser la principal causa de muerte. Principalmente estos pacientes, pues sí presentan recaídas en menos de un año, ¿verdad? Los órganos más afectados pues, son los que ya mencionamos, ¿verdad? Y acá, pues lo que les mencionaba previamente, ¿verdad? Cuando se encuentra una lesión a nivel pulmonar y puede resecarse, o sea, puede realizarse una metastasectomía, pues esto va a mejorar incluso, ¿verdad? Una supervivencia a 5 años de 15 al 20%, siempre y cuando el tumor primario está controlado. Cuando ofrecemos únicamente cirugía, sabemos que la tasa de recurrencia pues, es muy alta. ¿Por qué? Porque a través de la pseudocápsula incluso puede provocar un 90% de recurrencia local, ¿verdad? A través de la resección amplia, ¿verdad? O sea, cuando se ofrecen márgenes sanos, esto ya mejora, ¿verdad? A un 40%. Mientras que a través de una decisión radical local, ya sea con un tratamiento pues definitivamente más radical, ¿verdad? Una amputación, una resección compartamental, etcétera, incluso va a disminuir hasta en un 10 a un 15%. Sin embargo, pues en general cuando se realiza ¿cómo se llama? Una cirugía únicamente, no garantizando márgenes adecuados, estos en general, ¿verdad? Pueden producir hasta una recurrencia en un 80% de los casos. Ya acá, de acuerdo a las guías ESMO, ¿verdad? Son las recomendaciones que ofrecen. Sabemos que la radioterapia neoadyuvante asociada a quimioterapia puede considerarse si después del procedimiento quirúrgico habrán complicaciones de la herida. Si se considera que van a presentarse complicaciones de la herida, se debe de realizar cirugía propiamente, ¿verdad? O sea, si sabemos que el colgajo, por ejemplo, va a necrosarse o algo, deberíamos de resolver eso, ¿verdad? Primero y posteriormente dar radioterapia. La radioterapia, si se ofrece de una forma neoadyuvante con técnicas moderadas, ¿verdad? Esto puede provocar una morbilidad tardía, ¿cómo se llama? Menor, ¿verdad? Y pues lo que sabemos es que mejora el estado funcional a largo plazo. Las reexcisiones deben considerarse en casos cuando, por ejemplo, se realizó una resección R1 previa, ¿verdad? En base al estado funcional, el grado histológico, ¿verdad? Del tumor, la la extensión, perdón, del tumor y los posibles morbilidades que puedan, ¿cómo se llama?, manejarse en este paciente, mientras que las resecciones previas R2, en este caso sí es obligatorio reexcidir la lesión. Las linfadenopatías, pues esto ya lo hemos tratado, ¿verdad? Esto es raro de realizar. Hay que diferenciar también, por supuesto, ¿verdad? Que se presenten metástasis cutáneas o que afecten ganglios, ¿verdad? Sin embargo, esto es algo bien importante, ¿verdad? Que cuando se considera que sí puede existir algún tipo de diseminación linfática, esto sí es considerado como un factor de mal pronóstico. La radioterapia posterior a la linfadenectomía, sí, claro, puede ofrecerse, ¿verdad? Siempre y cuando el número de ganglios afectados sea muy significativo, ¿verdad? Sin embargo, en este caso también es importante considerar la toxicidad que eso puede producir. La quimioterapia neoadyuvante con el fin de beneficio de facilitar la cirugía, por supuesto que es algo que debe de ser considerado. Un estudio randomizado demostró que no habían diferencias, ¿verdad?
en 3 ciclos o 5 ciclos, tanto pre o post-op, en casos de sarcomas de tejidos blandos de alto riesgo. Hay beneficio con uso de dosis completas de antraciclinas, ¿verdad? Y fosfamidas como neoadyuvancia. Esto pues está comprobado, ¿verdad? ¿Cuándo? Pues principalmente cuando son sarcomas de tejidos blandos en extremidades, que son de un grado alto, ¿verdad? Lesiones mayores de 5 centímetros, cuando son lesiones que son muy profundas, ¿verdad? Y el alto grado de malignidad, ¿verdad? Que se había mencionado. En etapas avanzadas con metástasis pulmonares, ¿verdad? Que tengan un periodo libre de enfermedad mayores de un año, lo que debería de ofrecerse es la metastasectomía pulmonar, como se había mencionado. Y para terminar, el seguimiento, ¿verdad?, de estos pacientes debería de realizarse pues, un examen físico cada 3 a 4 meses por los primeros 2 años, ¿verdad? Rayos X de tórax debería de hacerse cada 6 meses. Una tomografía de tórax, si existe algún tipo de nódulo sospechoso o si sabemos que es un sarcoma de alto grado, ¿verdad? Deberíamos no hacer una radiografía, sino que mejor una tomografía. Y una tomografía o una resonancia magnética del lecho quirúrgico, esta sí deberíamos de realizarla cada 6 meses, ¿verdad? Mientras que ya pasados los 2 primeros años, entonces pues ya el control debería de realizarse cada 6 meses por lo menos del tercero al quinto año y pues ya luego del quinto año debería de ser anual, ¿verdad? Y pues básicamente es lo que les tenía. Y no sé si existe alguna duda, algún comentario. Buenas noches, doctor. Una pregunta, por ejemplo, en los rhabdomyosarcomas de extremidades que necesitan tratamiento multimodal, ¿qué se prefiere primero? ¿La cirugía, eh, luego la radioterapia con quimioterapia o viceversa? Primero quimioterapia, radio y luego la cirugía. Sí, gracias. No, definitivamente ahí pues es dependiendo del tamaño del tumor, ¿verdad? Eh, a eso es a lo que me refiero, de poder individualizar cada uno de los casos y pues saber si realizando una cirugía se puede garantizar una resección adecuada, pues definitivamente lo ideal es entrar con cirugía. Sin embargo, pues si sabemos que vamos a ofrecer una resección demasiado amplia, ¿verdad? Lo cual pues puede comprometer incluso la funcionalidad de la extremidad, entonces pues sería de ofrecer algún tipo de tratamiento neoadyuvante. Yo creo que depende mucho del grado, ¿verdad?, histológico y del tamaño del tumor principalmente para poder decidir eso. Una pregunta, gracias por toda la información, antes que nada, y la pregunta sería, tomando en cuenta que pues el mejor tratamiento para este tipo de tumores es la cirugía y sobre todo tener una cirugía R0, porque pues sabemos que una cirugía R1 pues no aporta ningún beneficio. Eh, ¿Qué experiencias o con qué frecuencias realizan ustedes una radioterapia preoperatoria, tomando en cuenta que existe esta teoría de que pueden convertirse las paredes del tumor a celulares y entonces puede disminuir como el riesgo de siembras ¿cómo se llama?, al momento de la resección? Eh, no sé si ustedes han visto algún beneficio, porque lo que usualmente se hace es que si el paciente pues va a cirugía, luego se complementa con una radioterapia, ¿verdad? Dado que también el estudio de este LEOR-TC Ujú. 6209 o 6209, no me acuerdo, 62093, pues la adyuvancia con quimioterapia con doxoifos, pues tampoco aportó ningún beneficio de supervivencia libre de recurrencia, ¿verdad? Entonces, no sé qué experiencia tiene con la radioterapia preoperatoria, ¿verdad? Para poder obtener como una resección R0, que es lo que más le pudiera beneficiar al paciente. Sí, definitivamente. Digamos, es que mucho depende de poder, ¿cómo le explicara? O sea, el objetivo siempre pues, es realizar una resección R0, ¿verdad? Entonces,
Realmente la radioterapia, pues, como me pregunta, ¿verdad? En base a, ahí como que a la experiencia que se ha tenido, generalmente sí se reserva para casos en los cuales no pueda garantizarse. Eh, que haya mejorado, realmente, pues usted sabe que no es una mejoría muy significativa también, ¿verdad? En este caso yo pienso que la radioterapia más que todo se reserva como para objetivo, sí, con un objetivo más que todo como paliativo, ¿verdad? Debido a que sí puede mejorar más que todo la sintomatología, ¿verdad? O sea, que tenga mucho dolor el paciente o algo, pero definitivamente yo sí me inclino por ofrecer el tratamiento quirúrgico idealmente. Ahora, que respondan adecuadamente a la radioterapia y que pues esto nos facilite, eso es lo que en teoría buscamos, pero yendo a la práctica sí es un poco difícil, ¿verdad? No sé Sí, si le respondí o... sí, sí, gracias, gracias, mi amor. Pero, o sea, usualmente no, eh, pues no es, o sea, no es un estándar, pues lo mejor es que fuera cirugía, Sí, pero no sé si había tenido así como alguna experiencia en eso, porque no, pues es la teoría que existe, ¿verdad? No es lo sí, que, sí, no, y como le digo, ¿verdad? Básicamente nosotros cuando venimos y prácticamente nos enfocamos en lo que es nuestra población, lamentablemente ya cuando los casos que definitivamente dice uno, bueno, no le vamos a ofrecer tratamiento quirúrgico, sino que lo vamos a mandar a radioterapia, pues básicamente se van limitando cuando son casos demasiado extensos que ya no se puede ofrecer algún beneficio adecuado para el control propio de la enfermedad. Em, Básicamente son estos pacientes, ¿verdad? De preferencia, nosotros, pues sí, definitivamente lo que tratamos de hacer es entrar con cirugía.